¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que analizamos la letra de diversas canciones estirando la liga, conciencia y humor. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue en esta semana que no interrumpimos la grabación de nada? Sí, Suso, pues un gusto verte de nuevo. Digamos, algo sorprendido de que estés un poco asoleado, dado que, pues, no, en principio no fuiste a excursión a ningún lado porque no interrumpimos grabaciones. Y todo bien, todo bien. Ya gustosos de hacer un nuevo análisis de canción. Pues mira, la siguiente canción que tenemos preparada para nuestra audiencia es taca, 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 taca. La célula que explota. Ok. ¿Tienes algo de contexto para nosotros? Claro, pues mira, La célula que explota es una canción del grupo de rock mexicano conocido como Caifanes. Quizá no todas las personas, dependiendo de la generación a la que pertenezcan, tendrán mayor o menor noción de este grupo, pero básicamente este sencillo salió por ahí de 1990, por lo que, bueno, dependiendo de la edad, incluyéndonos a nosotros, tampoco es como que hayamos estado ni vivos ni, digamos, al tanto de lo que estaba sucediendo en la cultura como para poder tener una noción al respecto, pero digamos ha sido tan importante en la cultura, al menos a nivel mexicano, que tarde o temprano pues la gente la conoce, ¿no? Este disco que contiene la canción es Caifanes Volumen 2 y es el track número 7, ¿no? El track porque pues para la gente que ya es la generación streaming, pues recordemos que antes las canciones salían en discos, ¿no? Y era importante tanto a veces el orden en el que se aparecían estas canciones, tanto igual el arte, ¿no? Que podría tener, cosa que ya se ha ido acabando un poco más, ¿no? Bueno, La célula que explota concretamente se considera una de las canciones mejores del rock mexicano. Quién sabe bajo qué criterio, pero pues los críticos que saben al respecto opinan que es una de las mejores baladas que ha producido musicalmente hablando México, ¿no? Como país. Entonces ya no es un tema ahí nada más de algo subjetivo, sino que ya, bueno, evidentemente lo terminará siempre siendo subjetivo, pero no es nada más que diga, es que esta canción me gusta ya, ¿no? Sino que sí se ha reconocido como tal su importancia. Y hay gente que incluso la menciona como si fuera pues, la obra maestra de Caifanes, que no es la única canción que tiene como ese reconocimiento, ¿no? Tiene la de Afuera, No dejes que, Viento, La negra Tomasa. No necesariamente todas son escritas, ¿no? Por el grupo, pero sí en este caso Saúl Hernández, que quizá le suene o no le suene el nombre, pues es el compositor o el principal compositor del grupo, ¿no? Ahora sobre la canción en particular de La célula que explota, sí es Saúl quien habría escrito esta canción. Entonces fue lanzado en 1990, pero ya ves que en aquel entonces pues un día, o más bien en una fecha se podía lanzar, en otra se podía popularizar, en otra se producía. Entonces es un poco ambiguo, ¿no? Pero podemos hablar de 1990 o 1991. Y es bastante emblemático, por ejemplo, el video con el que se despliega esto, porque pues se grabó en una hacienda, se rodó el video musical en una hacienda que está ubicado a 25 kilómetros por ahí de Pachuca, en el estado de Hidalgo. A las personas que les haya tocado o de pronto diga, no me acuerdo cómo va la letra y se metan a YouTube para ver el video, pues van a saber, ¿no? Que se trata de esto.
y es lo que podríamos comentar. No sé tú, Suso, cómo te diste cuenta de esta canción, por qué la elegiste. Digo, mencionamos a la audiencia que en este caso tú sugeriste, yo completamente de acuerdo, ¿no? Pero ¿alguna historia detrás? ¿Recuerdas cuál fue tu primer acercamiento a esta pista? ¿Qué nos podrías contar? Absolutamente no recuerdo, güey. ¿No? O sea, sé que fue por ahí en mis años de secundaria, que para entonces, ¿qué serán? Unos 12, 13 años tenía. Cuando estabas mencionando acerca de del 90, del 91, cuando estaban saliendo estas canciones, estas tracks, yo todavía ni nacía. Sí. Tú menos, Ajá. que eres unos meses menor que yo. Uh-huh. Pues sí, yo concuerdo que en secundaria. Sí. Ajá, solo eso. O sea, es mi único recuerdo que tengo de haber escuchado esa canción. No recuerdo un momento concreto, no recuerdo algo en particular haber estado haciendo. Pero lo que sí recuerdo es que hay ¿cómo se le dice? Un tributo. Sí, un tributo, un homenaje a esta banda de Caifanes, en donde la agrupación de Panda sí. Tienen un cover de esta misma pieza, de La Célula que Explota. Particularmente no me gusta absolutamente nada esta versión de ellos. Pero fue como la primera vez que me di cuenta de que se podían hacer estas versiones de otros grupos con otros grupos, estos tributos, esos homenajes. Y ya a partir de ahí en adelante pues empecé a darme cuenta de que pues existían covers, homenajes, como por ejemplo con José José, con Juan Gabriel y con otros artistas más. Pero bueno, ¿qué te parece si iniciamos a desglosar la letra y analizar explícitamente? Ok. Para la gente nueva, si es que está llegando gente nueva, esperemos que sí. Les recordamos cómo es el proceso de lectura y análisis de la letra. Nos vamos párrafo por párrafo y posteriormente iniciamos línea por línea. Iniciamos. Hay veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Hay veces que quisiera ahogarte en un grito y olvidarme de esa imagen tuya, pero no me atrevo. Güey, ¿te ha pasado que no tienes ganas de ver algo? Sí, pero estaba tratando de ver si había algún tipo de fobia o trastorno que pudiera como explicar eso, ¿no? Porque Por ejemplo, está la tripofobia, güey, que digamos que es popular en la cultura popular. Ajá. O sea, no necesariamente que le pase a mucha gente, pero pues sí está como dentro del colectivo, ¿no? De una de las fobias así respecto a ver algo. Ajá, sí. Ajá. Entonces, esa pudiera ser, ¿no? Pero hay otro tipo de fobias, ¿no? Otra es, por ejemplo, la omatofobia. Omatofobia. Miedo a verlas. Iba a decir onomatopeyas, pero no. No, a ver. Miedo a los ojos. Ah, cabrón. O sea, a los ojos. Ajá. Pero no específicamente a ver ojos. Pues no sé bien cómo lo describen, porque hay omatofobia y optofobia. Y aparentemente hay una... A los oftalmólogos. Bueno, oftalmólogo viene de... o sea, tiene que ver, ¿no? La raíz de que se trate de... Perro, barras, tiene que ver. Tiene que ver. Bueno, concretamente la omatofobia tiene o genera o la sufren más bien las personas que sienten miedo al mirar imágenes en las que salen ojos.
Y hay como casos mucho más específicos en donde no solamente es que aparezcan ojos, sino a determinado color de ojos. Y puede ser también más específico todavía, dependiendo del estado en el que se puedan encontrar. O sea, por ejemplo, miedo. Pensé que ibas a decir del estado económico. Perdón, ya me había preocupado. Sí. Si te encuentras unos ojos en el estado de no sé, creo que ahí se iba a poner ya muy bizarro, ¿no? Sí. Ya no menciones nada. Sí. No hay que meternos en problemas. Claro, porque no sabemos si quien nos esté escuchando sea muy sensible a eso, ¿no? Ajá. Bueno, decía que... O si tienen los recursos para escucharnos. También puede ser. Decía que hay gente que tiene, o sea, esta omatofobia, concretamente a gente que tiene los ojos, también pueden ser muy abiertos, o que tengan algún tipo de lesión, o que estén irritados. Y por el contrario, que está relacionado no tanto con la letra de la canción, pero ahora que estoy mencionando fobias que tienen que ver con los ojos, está la optofobia, que te decía que ese ya es miedo a abrir los ojos. Entonces, puede suceder que la gente bajo determinadas situaciones hayan sufrido algún tipo de trauma, por ejemplo, no sé, al ver una película de terror. Entonces tenga, lo cual digo, pues es una fobia y seguramente psicológicamente pues se tiene que tratar, ¿no? Pero visto desde fuera suena raro, ¿no? Porque no es como, a ver, si viste una película de terror, no es como que cerrando los ojos ya no vayas a ver cosas, ¿no? Sí, yo preferiría poder ver qué es lo que está pasando alrededor para poder defenderme o huir. Ahora, es una fobia, ¿no? Habrá algo psicológico que les impida hacerlo, ¿no? Pero si lo analizas desde la perspectiva ya más lógica, como tú dices, ¿no? Es mejor tener noción de qué sí se está ocurriendo, qué sí está sucediendo a tu alrededor, en lugar de pues perderlo. Y ya, ¿no? ¿Alguna vez has no podido abrir los ojos? Híjole, no recuerdo. O sea, una vez me pasó que, no sé si ya te lo he contado, y que no podía despertar. Pensé que ibas a platicar eso. No, sí estabas despertando, pero estabas despertando mal y no sabías qué pasaba. Bueno, déjala cuento, ¿no? O sea, yo estaba intentando levantarme y no sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces recuerdo que, pues deja tú, si pude o no abrir los ojos, o sea, eso no era lo importante porque no podía ver, ¿no? Tal vez sí había abierto los ojos y no podía ver. El punto es de que no me podía levantar. y va a tener sentido un poco más adelante de la canción cuando hablemos de ahogarse. Que ya mencionaremos más. Pero por más que estaba intentando reclinarme, digamos, para hacer el acto de decir ya me levanté. Sí, reincorporarte. A lo mejor estaba enfermo, no lo sé, puede haber tenido una infección en el oído que me permitiera tener algún grado de desorientación, porque yo no tenía en cuenta que estaba acostado boca abajo. Entonces, te intentabas levantar, pero entre más me levantaba, más me empujaba hacia el colchón, ¿no? Y no podía ni ver, no podía ni respirar, y esa es la razón por la que ya juré nunca volverme a dormir boca abajo. Es demasiado. Y de verdad, a partir de esa vez ya no volviste a dormir boca abajo. No, ya no volví, pero no por una cuestión de miedo, sino de precaución. O sea, no es como que... No es lo mismo. No, según yo no es lo mismo. O sea, miedo sería como de que de repente... Por respeto a la cama. Sí. Porque no, sí estuvo muy feo esa vez. O sea, hace muchísimo Yo una vez tuve una infección, güey, ocular. Ajá. Y desperté con los ojos llenos de lagañas. Ok. Pero yo no sabía que tenía los ojos llenos de lagañas. Entonces cuando desperté, yo sí me incorporé bien.
O sea, sí me estaba acostado, me recliné, quedé sentado con los pies estirados, con la espalda erguida, e intenté abrir los ojos, pero no podía abrir los ojos. Ok. Hacía mucho esfuerzo y no podía abrir los ojos hasta que me toqué los párpados con mis dedos y pues sentía algo raro, güey. Pero yo estaba muy pequeño, estaba en la primaria, o sea, debería tener como unos 8 o 9 años, más o menos. Y pues me tocó gritarle a mi mamá. Ok. ¡Ah! Y ya llegó mi mamá, ¿qué pedo, qué pedo? No puedo abrir los ojos. Y ya me llevó al baño y me enjuagó los ojos y ya. Ya. Pero sí estuvo raro. O sea, es la única vez que me ha pasado eso. Pero pues sí. Bueno, ese sería no Cosas, poder. cosas, cosas que. Ajá, sería Ajá. no poder tú ver, ¿no? Que está relacionado que Sí, es. Pero sí, sí, regresando a sí. la letra, o sea, dice, hay veces que no tengo ganas de verte, pudiera ser que no tanto porque la persona en cuestión esté queriendo decir directamente una afectación personal, sino que puede ser que a la persona que pudiera potencialmente ver sí le causara un conflicto y a lo mejor por un Sí. vínculo emocional no tenga ganas de verle para no causarle un problema, porque resulta que existe también la escopofobia, escopofobia Escopofobia. o escoptofobia o oftalmofobia, y es un trastorno de ansiedad que pues, es tener un miedo mórbido. No había visto ese adjetivo, o Ajá, miedo mórbido. le tendríamos que preguntar a Dross, un saludo, y ya luego le preguntaremos, pero Ajá. de un miedo mórbido de ser visto o mirado por otros. Ah, al revés. Sí, De que es te al vean. revés. O sea, sí, 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 sí. Suena muy millennial, ¿no? Así como que... Ah, quién sabe. Pues todos están grabando en TikTok y en Instagram. Ah, sí, pero eso es en un Creo que entorno les gusta. controlado. O sea, yo me imagino que, bueno, aquí quizás sí sea en general, ¿no? Pero no es lo mismo de tú en un entorno controlado, como lo pudiera ser al grabarte, a que ir por la calle y tener miedo de que la gente te esté viendo, Ujú, ¿no? Porque ujú. ya una fobia ya no es como que te incomode nada más, ¿no? Ahí sería más bien como que tengas a lo mejor ansiedad social. Ujú. Bueno, no necesariamente, ¿no? Que alguien te vea no implica, o quién sabe, ¿no? Un vínculo social, ¿no? O no uno tan intenso como pudiera ser. Entonces esa pudiera ser otra posibilidad, es lo que quería decir, ¿no? Y eso lo estamos conectando a la vista, ¿no? El sentido de la vista. Porque pues puede haber Ajá, muchas razones por las que alguien no quisiera ver, ¿no? ¿Qué tal sí. si... Sí, no, no sé. Pero mira, ¿has escuchado de la efefobia? O Pues, afefobia, perdón. no sé, es miedo a que te hablen en el idioma de la F. ¿O qué es? No sé. F-fobia. No fomafa mefes. No, pues, No, es que mira, lo voy a juntar con la siguiente a línea, ver. que dice, hay veces que no quiero ni tocarte. Entonces, pues ahí viene la parte de la afefobia, que es la fobia, el trastorno de ansiedad, este miedo eh, a tocar o ser tocado por personas, güey. ¿Cómo dijiste que es? Afefobia, con H al principio. Ah, ok, por eso no. Afefobia. Afefobia. O sea, sí, que pudiera ser, ¿no? Eso. También pudiera tener algún otro tipo de problema, ¿no? Hay muchas enfermedades que tienen que ver con la piel. No recuerdo en Ujú. este momento cómo se llama, pero las hay, ¿no? O sea, que tienes mucha mayor sensibilidad. Ahora no sé qué tan qué tan común puedan ser, pero pues sí, sí existe, ¿no?
y a lo mejor puede ser no nada más algo de sensibilidad, sino que le cause algún tipo de, pues, disconfort, ¿no? O sea, imagínate que alguien que haya sufrido alguna quemadura o algo así, puede decir, pues, no tengo ganas de verte. Hay veces que no tengo ganas de verte, hay veces que no quiero ni tocarte, ¿no? Entonces pudiera ser por el hecho de causarle... Porque le da asco de que quedó bien culera las cicatrices de su cara. Bueno, no mames. Yo no impliqué que fuera de su cara, ¿no? No, mafa mefe. Bueno, es una posibilidad, ¿no? O sea, porque ¿por qué no querría tocarlo, no? O sea, una cosa sería tener miedo a ser tocado, y otra, el miedo a tocar, ¿no? Pues sí. O sea, no sé si existan como fobias, pero son casos diferentes. ¿O no? ¿No lo crees así? Sí. Casos diferentes, ya tanto que sientan directamente algún malestar físico o pues una inconformidad ya psicológicamente hablando. Y ya lo del que decía de la sensibilidad, pues nada más le llaman así hipersensible, ¿no? Piel hipersensible. Y sí, o sea, es relativamente común, ¿no? O sea, puede ser ya sea porque tengas la piel seca o alguna irritación, alguna escamosidad, o ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Algo así. Ronchas, enrojecimientos. Y esa podría ser una alternativa. Pero supongo que más adelante tendremos más contexto para abordarlo. Pues veamos qué es lo que sigue. Hay veces que quisiera ahogarte en un grito. Okay. ¿El sonido te puede ahogar? Pues primero abordaría la acepción, ¿no? Porque estaba revisando en el diccionario que bueno, dependiendo del orden, ¿no? Pero una de las principales acepciones sería ahogar, o sea, implica matar a alguien impidiéndole respirar o fallecer por falta de respiración, ¿no? Entonces, el punto es de que se puede uno ahogar, no necesariamente aguantando la respiración, ¿no? Porque me parece que nuestro sistema operativo tuvo la suficiente evolución como para impedir que pudieras hacer eso, ¿no? Que luego se ve mucho, bueno, yo lo veía mucho en las caricaturas americanas, que en ese momento no sabía que eran americanas, pero el niño caprichudo, ¿no? Que cómprame esto o no voy a respirar, ¿no? Y que en el peor de los casos pues se desmaya uno, pero no, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? Se pierde la conciencia, pero automáticamente el cuerpo sigue trabajando. Ajá. Entonces, ahí estoy cuestionando un poco si es adecuada la definición del diccionario, ¿no? Porque, pues, hay ciertas conjugaciones que pudieran ser no posibles, pero bueno, se pudiera ser otro tema, ¿no? El punto es de que tiene que ser un impedimento al respirar. Ahora, hay veces que quisiera ahogarte en un grito, tendríamos que recordar lo que es un grito, ¿no? O sea, un grito tiene que ver con la voz, el habla. Ajá. Un habla de muy alta intensidad, o sea, independientemente de a lo mejor si sea agudo o grave, o sea, lo asociamos con la capacidad, no tanto de hablar, porque bueno, como paréntesis, si quieres, antes de que diga lo que iba a decir, no sé si en el mundo animal haya algún tipo de clasificación al respecto, porque pues una cosa es decir que el ser humano tiene la capacidad de hablar, pero animales que tienen la capacidad de gritar, me imagino que los hay, ¿no? O no sé cómo se clasifiquen ese tipo de ruidos o sonidos que hacen los... Sí, lo vemos antropocéntricamente, esta parte de nada más, por parte de las cuerdas vocales, provocar ruidos fuertes o intensos, pues sí podríamos decir que ciertos animales tienen la capacidad de gritar, pero también podemos hablar de otras ciertas clasificaciones en donde, por ejemplo, se mencionan vocalizaciones, cantos, llamados, no sé, alertas. Okay.
Sí, porque el diccionario nada más menciona que es como un sonido agudo y estridente emitido con la voz de manera fuerte o violenta, lo cual me genera más preguntas porque aparte del ser humano, sí, como dices, no antropocéntricamente hablando, o sea, otro espécimen puede tener voz a pesar de que no hable, digamos. Porque yo me imagino que si nos metiéramos a lo técnico, tener voz y poder hablar son un mundo de diferencia, ¿no? Ajá. Y el hecho de gritar, pues solamente requiere que tengas la capacidad de tener voz. Quizá concretamente con que tengas cuerdas bucales, ¿no? O sea, no sé si algo nos pudieras contar sobre ese órgano en particular, ¿no? De cómo para empezar a hablar de por qué la intensidad del grito pudiera ahogarte. Sí, no puedo compartir nada, güey. Ok, es confidencial, discúlpenme, pero bueno, continuemos. No porque sea confidencial, sino porque estoy muy verde con ese tema. Ya. O sea, en particular, sí, no. Pues mira, como yo no sé... No estoy muy documentado. Como yo no soy biólogo y no tengo experiencia al respecto, me califica para hablar sin saber. Así que voy a especular a que tendrá que haber evolutivamente, digamos, ya sea fuera del mundo de los homo cosas, o sea, homo sapiens, homo habilis o así, pues de algún historial evolutivo tendremos del órgano, de la parte que genera nuestras cuerdas vocales, ¿no? Y yo pensaría que cualquier sonido que pueda emitirse por medio de la vibración de tus cuerdas vocales pudiera denominarse voz, o al menos yo así lo definiría, pues. Porque habrá otro tipo de sonidos, por ejemplo los insectos, ¿no? Que me imagino que habrá, en lugar de cuerdas vibrando, será otro tipo de estructuras las que vibren para generar algún sonido, ¿no? Y eso no significa como las cigarras. Como las cigarras. Y a eso yo no le llamaría voz, ¿no? O sea, de acuerdo. Voz lo usaría más para cuando el sonido se produce por estructuras vibrantes estructuras vocales. Interior al organismo. Interior a un organismo, ¿no? Así como diferencias entre el esqueleto y el exoesqueleto, ¿no? Pero, por ejemplo, la ecolocalización en murciélagos y en delfines viene del interior. Y esto sería voz. Porque ahí no implica que tenga que ser audible o no. Para el ser humano. Para el ser humano, sí, concretamente, ¿no? Pero es posible que o sea, yo estoy especulando, ¿no? O sea, es posible que un organismo pueda generar un sonido cuyo sistema auditivo... A partir de estructuras internas y a partir de estructuras externas. Pero que no pueda ser audible entre lo que signifique ser audible para sí mismo, ¿no? O quizá hay una relación de coevolución y solamente puedas escuchar aquellos sonidos que generas. ¿Sí me explico? O sea, para mí no es evidente, ¿no? Porque pudiera ser que un animal o nosotros mismos pudiéramos generar sonidos que nosotros no fuéramos capaces de escuchar. Seguramente sí los producimos. Bueno, pero si yo lo graficara para ver como de cuál es la distribución, si muy poquito por abajo y muy poquito por arriba de nuestro espectro audible fuéramos capaces de producir esos sonidos, pues me invitaría a pensar que fue más bien una relación de coevolución de ambos sistemas, ¿no? Porque de otra manera, pues, ¿por qué razón tú tendrías que escucharte a ti mismo, si me explico? O sea, ahorita antropocéntricamente hablando, suena que tiene sentido, ¿no? Pero desde el punto de vista evolutivo no vería por qué directamente, a menos que hubiera esa relación, ¿no? A lo mejor el hecho mismo de que ya ves como se suele no siempre tomar en cuenta que la forma en la que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos
no es la forma en la que nos escuchan los demás, porque aparte de nuestras cuerdas vocales, hay otras partes que vibran, por ejemplo, dentro de nuestro cráneo, ¿no? Y escuchamos no solamente el sonido desde que sale de nuestra boca, ¿no? Lo empezamos a escuchar desde antes. Por eso causa esa sensación extraña de cuando te escuchas habiéndote grabado, que no necesariamente suenas como tú mismo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor... ¿Mandas audios en WhatsApp frecuentemente? Casi no, pero si los pocos que mando, no soy de las personas que escucha lo que grabó antes de mandarlo, pero sé que hay gente que sí, ¿no? Que tiene ese nivel de a ver, deja que me escucho y si me gusta cómo sueno, lo mando, ¿no? Híjole. Sí, hay pues gente ya así. Se mandó, güey. Ya. Pero antes, en versiones anteriores, no había como un paso previo. No. Bueno, pues yo tenía... O lo puedes borrar, ¿no? O sea, lo mandas y lo estás escuchando y si dices, no me gustó, hay gente que lo borra. Eso sí. Y hay gente que no va a terapia, ¿verdad? No estoy sugiriendo que esté correlacionado, pero igual y sí, ¿no? Entonces decía ya concretamente cuando hablamos de lo que es un grito, o sea, la manera en la que un grito pudiera ahogarte es tomar en cuenta que, pues a grandes rasgos un grito no es más que una señal acústica, es decir, variaciones de la presión en el aire. Y en algún momento me acuerdo que ya te había platicado sobre la naturaleza del sonido en particular y que dado que estás hablando de presión, existe la posibilidad de que si un sonido es suficientemente intenso, o sea, es decir, si llega a una presión máxima lo suficiente como para que pueda cambiar la estructura del aire, puede llegar a hacer lo que se denomina licuar el aire. O sea, tú podrías licuar el aire, es decir, que pasara de estar en este estado de gas, digamos, a estado líquido, ¿no? Sin pasar por el estado sólido, ¿no? Directamente. Eso es lo que significa la licuefacción en este caso. Y si tú le gritaras a alguien, o sea, o algo tuviera la capacidad de gritar con esa intensidad, podría, dejando de lado otros posibles efectos para que te pudiera dañar, pero supongamos que solamente nos enfocamos en eso, podría licuar el aire de tus pulmones. O sea... y ya tendrías agua o líquido o lo que sea y no poder, dentro de tus pulmones y no poder respirar. Mira. Entonces... Ahora, no está diciendo la canción, hay veces que tengo la capacidad de ahogarte con un grito, ¿no? O sea, está diciendo, hay veces que quisiera ahogarte en un grito. O sea, que por lo menos tiene la noción de que se puede hacer eso, es posible licuar el aire, ¿no? Entonces ya nos va dando un perfil sobre, a lo mejor hasta la profesión de quién está narrando esa historia, ¿no? Pero bueno, podemos continuar ya con la siguiente parte. La siguiente línea menciona: y olvidarme de esa imagen tuya. Ok. Porque se va a morir. ¿Quién se va a morir? Ahogada, licuefactada. Imagínate que es un fatality. Estaría bien interesante, ¿no? Así. Ahora que, ¿cómo se llama hay un personaje que es un superhéroe? No. ¿Qué hace qué? Black Bolt, que... ese güey que tiene la capacidad de licuefaccionar el aire. Bueno, yo honestamente no he seguido el personaje de DC. Yo tampoco. Bueno, lo menciono. Pero sé que grita. Ajá. A ver, espera, no. Hay otro que es Black Lightning. Ese es de DC. Ese es el relámpago negro, ¿no? Entonces no confundirlo. Black Bolt es de Marvel. O sea, es un superhéroe ficticio espero que
a lo mejor haya sido Que no sea redundante, ¿no? Y espero que no sea real. Que sí, o sea, tiene como uno de sus capacidades, hasta donde recuerdo, tener como una voz superhumana, ¿no? O inhumana, ¿no? De hecho, creo que es de los Inhumans, o no recuerdo de qué saga. Me parece que sí. Sí, ¿no? De los Inhumans, ¿no? Entonces, es una voz inhumana y se comunica. Su comunicación es a través del lenguaje de señas, pero puede emitir un sonido estruendoso, ¿no? Entonces sí pudiera pasar algo así, de tal manera que te hagan un fatality, ¿no? Entonces cuando haya el Mortal Kombat, no como, ya ves que hay una colaboración o que hubo una colaboración entre Mortal Kombat y DC, no recuerdo cómo se llama el videojuego, ¿no? Pero que tienen a... Tal vez se llame DC versus Marvel. No, versus DC versus DC. DC versus Mortal Kombat versus DC, ¿no? Y que sale el Sub-Zero peleando contra Batman y así. Ya cuando hagan la versión de Mortal Kombat con Marvel, definitivamente tendría que estar Black Bolt, y yo quisiera que uno de los fatalities fuera eso, ¿no? Así. Estaría liquefied. Chingón ese, güey. Sí, liquefied. No, así, o no sé cómo se dice bien, ¿no? Sí. Liquefactionality. Ándale. Una mamada así. Ándale. Y ya, ¿cómo ves? Entonces sí estaría de miedo, ¿no? Que alguien, o sea, ¿cómo se le ocurrió? A ver, entonces vamos en la parte de que hay alguien que probablemente tenga alguna fobia a ver ciertas características en otras personas, o que lo vean. Uh-huh. Aparte, que no quiere tocar a otra persona, ya sea por una cuestión física o psicológica, y que está consciente de que se puede pasar de un estado gaseoso a líquido por medio de un grito. Ajá, sí. Hipotéticamente hablando. Sí, eso es lo que sugiere. Y ya, ¿verdad? Y olvidarme de esa imagen tuya. Uh-huh. Ok, llevamos todo eso. Y para finalizar esa estrofa, lo último que menciona de esa parte dice, pero no me atrevo. Entonces sabe de las consecuencias que puede ocasionar todo eso. Entonces a lo mejor tiene rasgos de psicopatía, pero no ejerce. Como los católicos que no ejercen. Ándale. Bueno, los religiosos que no ejercen. Sí, para no ofender, no sé, a quien se ofenda. ya se dijo. Obviamente no lo podemos editar, ¿no? No estamos cortando nada. Ni a voluntad ni involuntariamente. Bueno, en la siguiente estrofa dice así. Hay veces que no dejo de soñarte, de acariciarte hasta que ya no pueda. Hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia, pero no me atrevo. La primera línea, hay veces que no dejo de soñarte. ¿Has escuchado acerca de los sueños lúcidos? Pensé que íbamos a hablar de los súcubos y los... Caray. Esa es otra cosa. ¿Los sueños qué? Lúcidos. Ok. Más o menos, sí. Sé que hay gente que hay... Un saludo para los de mi gala, que tienen seguidores que son parte de la secta de los sueños lucidistas. Sí. que sí, que intentan tener sueños lúcidos, ¿no? Pero no sé, la verdad, no he escuchado mucho de... Ya ves que en YouTube se escucha de todo, ¿no? De gente que está ahí queriendo desafiar su biología sin haber estudiado biología, ¿no? Sí. Pues básicamente un sueño lúcido es la capacidad de tú controlar tus acciones a voluntad dentro de tus sueños. Ajá, sí. Vas muy resumido y ahí cortando ciertas
cosillas, pero de eso se trata un sueño lúcido. Ok. Incluso, no al momento de estar soñando, que es tener el sueño random y a partir de ahí, pues ya orientar lo que sea que pase, sino también tú, al momento de dormir, provocar desde un inicio qué es lo que quieres soñar. Ajá. Bueno, eso es en teoría, ¿no? Ahora mi pregunta es, o sea, si En la práctica. en la práctica sí se puede. ¿Tú no has tenido sueños lúcidos nunca? Yo he tenido sueños que pudiera describir como lúcidos, pero yo los defino más como simplemente ser consciente de que estoy soñando. Porque creo que hay una acepción de lúcido en el sentido de que sea nítido. O sea, yo tengo los sueños que yo recuerdo haber sido, que pudiera catalogar como lúcidos, han sido poco nítidos. Y creo que en parte ha ayudado a darme cuenta que es un sueño y tomar ese control, ¿no? Porque si es algo ultra nítido es más difícil darte cuenta. Pues darte cuenta, ¿no? Y luego, o sea, no sé cómo decirlo sin que suene raro, ¿no? Pero si ejerces tu imaginación, ya sea por tu profesión o por lo que sea, ¿no? O por tu edad. Una persona que tiene mucha imaginación, pues puede convertirse en víctima de sí mismo, ¿no? Porque puede ser que, digamos, seas capaz de estirar tanto la liga creativamente dentro de tu mente que tú mismo te tengas la capacidad de engañarte, ¿sí me explico? O sea, porque haz de cuenta que yo he estado en sueños nítidos en donde hasta como o sea, normalmente si lo viera como una película, o sea, ya hasta que llega el plot twist, digo, este es un sueño, o sea, y hasta me molesto conmigo mismo porque digo, o sea, ¿cómo pude haber generado esta información tan fielmente a lo que sí podría suceder que termino pues engañándome, ¿no? ¿A ti te ha pasado? O sea, ¿cómo describirías tú esa experiencia? ¿O no te ha pasado? ¿Cómo es? Recordar claramente un sueño lúcido solo lo tengo en una ocasión. O sea, recuerdo que he tenido en algunas ocasiones sueños lúcidos, pero la que recuerdo más claramente es una en donde yo estaba soñando que era un muñeco, era un Buzz Lightyear. O sea, ¿estabas soñando ser un muñeco Buzz Lightyear? No era un sueño dentro de un sueño. Porque eso es otra mi cosa. Sueño, no estamos un sueño tan adentro. Sí. Matrushka Dreamer. Ajá, ándale. No, en mi sueño yo era Buzz Lightyear. Ajá. Pero sabía que era un muñeco. Ok. Y pues básicamente estaba corriendo y saltando entre las macetas en el patio de la casa de una tía. Ya. Y vas. Y de pronto yo estaba en primera persona, pero después decía, pero quiero ver lo que está lo que está a mi alrededor, pero viéndome a mí, y yo automáticamente presionaba un switch mental y me cambiaba a tercera persona y podía rotar la cámara hacia donde yo quisiera. Le daba, como si fuera R2. Como si fuera videojuego. Ya. Lo recuerdo bien. Eso sí. Pero sí tenía, aparte de la visión, tenías el control, porque digo. Sí, yo decía quiero ir hacia allá. Ok. Y recuerdo que saltaba a lo mejor de piso a la maceta y saltaba a otro lugar. Ya. A mí o sea, yo sí me iba moviendo, no solo cambiaba mi rango de visión. Pues a mí me ha pasado otro tipo de sueño que no sé si calificarlo como lúcido, porque creo que se puede ser más formal en clasificar este tipo de experiencias, porque me ha pasado que sueño como si fuera una serie. O sea, un día sueño. Tienes, y continúas. Sí. Entonces, en lugar de que tenga el control de decir, yo sé que, no solamente yo sé que es un sueño, sino en lugar de decir, yo me estoy controlando a mí mismo como si fuera un videojuego, porque a veces no, o sea, no siempre me toca a mí ser
quien está en control, digamos. O sea, en lo que controlo es como dejar que la narrativa continúe, no sé si me explico. Como si en lo que tuviera control... Como solo fueras un espectador. Ándale, como si lo único en lo que tuviera o necesitara tener control es literalmente tener el control de la película. ¿Dónde inicia y dónde termina? Ajá. O si lo pausas o no. Entonces empiezo a soñar y no creas que es de un día para otro. O sea, de repente empiezo a soñar y en el momento en que veo que es como el mismo entorno, fuerzo la narrativa de, a ver, la última vez yo me quedé en esto y empiezo ahí y a partir de ahí continúa. Y sí he tenido así de, por lo menos de 3 niveles, o sea, de que te lo podría hasta escribir, o sea, raro en el sentido de que pues no tengo una asociación directa de por qué soñé eso, ¿no? Digamos lo de que dices de Buzz Lightyear, pues evidentemente hay un background de que existe Buzz Lightyear, lo tuviste que ver en algún momento, etcétera. O sea, lo que yo soy, el tipo de cosas que he soñado, no lo podría asociar como algo así tan directo, ¿no? Y digamos, bueno, ya nos salimos un poco de la canción, pero lo que iba a mencionar es de que cuando pues alguien dice no dejo de soñarte, implica de alguna manera, pues por lo que está sugiriendo más hacia atrás, que quisiera no soñar a esa persona, ¿no? O sea, yo lo interpreto así, ¿no? Que no es algo por lo menos placentero. Y pues si clasificas, no sé cómo clasificarlo así, porque siento que... ¿Sueños placenteros y no placenteros? Sí, porque se supone que una pesadilla es algo no placentero, ¿no? Pero no sé si un sueño implica que sea placentero, o si falta una palabra en nuestro vocabulario que sea... ¿Cómo se llaman a las personas? Masoquistas. Ajá. No entraría también ahí, como que... Eso lo complica más, pero yo me refería a que yo no sé cuál es el antónimo de pesadilla. O sea, si me explico, porque soñar, o sea, tener un sueño, para mí, ¿verdad? No sé si así se defina, pues puede ser ya sea una pesadilla o esta otra cosa que, pues no sé. Sí, una no pesadilla. Ajá, una no pesadilla. O sea, siento que el hecho mismo de que nuestro vocabulario falte denota más el peso que le damos a nuestros miedos, ¿no? O sea, siento que tenemos más palabras y adjetivos incluso para describir lo que no es placentero que lo que sí es placentero. No sé si te habías puesto a pensar. No. O sea... ¿Por qué? Porque eso no me da miedo. Pues ese es mi punto. Pues ese es justamente mi punto, ¿no? Y bueno, lo único que iba antes de continuar es que no es normal, ¿no? De tener tantas pesadillas. Y así que si se llega a tener, pues a lo mejor sea momento de ir al médico a que, pues, ver si es algo directamente biológico o en su subconjunto, pues pudiera ser algo psicológico o así, ¿no? Quizá a lo mejor solamente comes mucho azúcar un día antes de dormir, ¿no? Entonces ya tienes que dejar esas conchitas azucaradas en la cena. Puede ser, no sé. Es la gente que le gusta tanto el pan, güey. Sí, ¿por qué no hablamos de esa adicción? O sea, hay alcohólicos anónimos, pero no hay comedores de pan anónimos. De pananónimos. 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 Sí. A ver, en la siguiente parte, la siguiente línea dice: de acariciarte hasta que ya no pueda. ¿Por qué no podría? ¿Te han acariciado o te han hecho piojito, por ejemplo, hasta que alguna de las dos partes se quede dormida? Bueno, no. Porque a mí sí me pasa. Ok, eso sí pudiera hacer. Pero... se me hace más fácil que pues estar así no sé cuántos años hasta que se gaste su mano. Ajá. o se gaste la parte que está siendo acariciada. Ya, pero a ver, ahí tengo pues algo que
detallar más porque acariciar de alguna manera implica algún nivel de comunicación en el sentido de hay una reciprocidad de las señales. O sea, tú acaricias a alguien cuando tú sientes el tacto y esa otra persona lo siente también. Obviamente, un puñetazo pues no es una caricia, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a ese tacto suave, ese movimiento suave, de alguna manera creo yo que tiene que ver con el hecho también de que haya esa reciprocidad. O sea, hay un contacto. ¿Sí me explico? Me doy a entender. Sí, no se puede acariciar sin contacto. No tanto de que no tanto de que no haya contacto. Puedes acariciar a alguien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pierdes la sensibilidad en una parte de tu cuerpo, como en una cicatriz? Yo creo que la caricia sigue estando ahí. ¿Crees? Sí. O sea, la pregunta es, ¿puede haber una condición? Ok. La pregunta es, ¿qué es una caricia? Sí, mi pregunta es primero, definir qué es una caricia. Y segundo, si es lo que estoy pensando que es una caricia, la pregunta es, ¿puedes digamos, tener algún tipo de caricia sin que una de las dos partes tenga una noción, ya sea consciente o inconscientemente? No quiero abordar en la otra parte, ¿no? Pero me refería más a la conciencia de tener una señal. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una cicatriz pierdes completamente el sentido del tacto? Sí, o sea, alguien podría estar acariciándote ahí y tú no darte cuenta, a menos que lo presione, ¿no? No, de todas formas, yo considero que la caricia sigue estando independientemente de que se tenga la capacidad de sentirla o no. O sea, es la acción, no tanto la percepción. Ok. Bueno, para mí. Bueno, puede ser. Sí, habría que revisar, no sé, a veces siento que el diccionario normalmente no ayuda mucho, ¿no? Que sí, no se quebra mucho la cabeza y nada más. Bueno, la gente dice, la gente lo usa de esta manera y punto, ¿no? No es como lo debería usar. Y por ejemplo, bueno, si consultas la DRAE, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española, o sea, sí manifiesta que es una demostración cariñosa que consiste en rozar suavemente con la mano el cuerpo de una persona o de un animal. Y yo ¿no puedo acariciar una máquina? Es lo que... ¿O una máquina no me puede acariciar a mí? Es que sí puedes rozar suavemente con la mano algo, pero si... Pero eso no es una caricia. Pues según lo interpreto yo, no lo dice directamente lo que te acabo de describir, pero el hecho de que lo limite a personas o animales es sustituible por entidades sintientes, ¿no? O sea, tú puedes acariciar un animal y saber si le provocó una reacción cariñosa o no. ¿Sí me explico? O sea, porque ahí menciona, o sea, una demostración cariñosa. O sea, y lo está limitando justamente a personas o animales. Entonces, la razón por la que insisto en ver esta posible distinción, o sea, no estoy encerrado a creer que tenga que ser así, es que tú puedes rozar suavemente, ¿no? Pero puedes rozar suavemente múltiples veces hasta que puedas, por fricción, crear algún tipo de, pues, ¿cómo decirlo? No callo, ¿no? Bueno, pudiera ser, ¿no? Es el equivalente a lo que sucede como con un callo, no sé, no tanto una cicatriz, pero lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando estás tocando la guitarra, que en las yemas de los dedos se te pone así más dura la piel, hasta que ya a algún punto llegas a perder hasta el mismo tacto, ¿no? Entonces, sí pudiera ser que alguien te acaricie. A ver, está hablando de sus sueños, ¿no? O sea, sí pudiera estar pensando en una persona que al mismo tiempo que tenga un vínculo afectivo, tenga una sensibilidad en muchos aspectos, ¿no? Tanto en la piel, tanto en la... ¿Sí me explico? Entonces pudiera ser que sueña como a manera de pesadilla de que la acaricia tanto
que le causa algún tipo de daño en la superficie de tal manera que ya no pueda sentir tu caricia, ¿no? Suena hasta como lo que le llaman lo del dilema del erizo. Sí, has escuchado. Por supuesto, pero para la gente que no, recuérdaselos por claro, favor. Pues se supone que un erizo o un puercoespín, bueno, me corregirá si no son la misma especie. Esos erizos. Sí, no de los que te hacen cambiarte de banqueta en... Sí, no. Bueno, el dilema del puercoespín. Ajá. Que hay una necesidad fisiológica de acercarse a sus semejantes puercoespines por cuestión del calor, ¿no? O sea, no necesariamente lo vamos a antropomorfizar y decir que buscan cariño o amor, pero sí buscan el calor, ¿no? Pero que al mismo tiempo, si se acercan mucho, pues las espinas de uno pinchan al otro, ¿no? Y ahí ya hay un daño. Entonces se habla de que es buscar estar cerca, pero no tanto, ¿no? Entonces aquí yo lo vería así como que en sus sueños le preocupa. Solo lo suficiente. Entonces como que en sus sueños se convierten en pesadilla porque, o sea, quiere tanto, digamos, interactuar con el otro, pero que la forma en la que tú demuestras el cariño, llevado a sus últimas consecuencias, puede causar un daño tal que, o sea, aparte de que le causa un daño físico o emocional, imposibilite repetir esa demostración. Sí, o sea, pudiera ser. Entonces imagínate que si en sus sueños, si lo vemos así, que ya se imaginó acariciando tanto a una persona que le provocó esa sensibilidad en la piel, ¿no? Se conectaría con la primera estrofa que decíamos, o sea, es como de... ya no tengo ganas de tocarte porque ya lo hice tanto que te estoy causando un daño, ¿no? Pudiera ser. O nos estamos causando un daño mutuo, porque la siguiente línea dice: hay veces que quisiera morir contigo. Mira, pues eso refuerza lo anterior y de alguna manera está sugiriendo que está ok para esta persona, ¿no? Que llevar su demostración de afecto a las últimas consecuencias. Está indeciso. Sí, porque nada más lo sugiere como un deseo, ¿no? Ya dijimos que pudiera tener rasgos psicopáticos sin ejercer. Entonces a lo mejor sí tiene esos deseos, pero pues lo repite, ¿no? Pero no me atrevo. O sea, a grandes rasgos eso es lo que está diciendo, ¿no? Hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia, pero no me atrevo. Ok, ahí que pudiera ser. O sea, menciona pues, lo directo, lo fácil sería, pues, obviamente que cuando te mueres, terminas por dejar de ser una entidad hasta cierto punto material como la pudieras hacer, pero sigue siendo materia. Entonces, si por olvidarme de todo... Pero ya no eres consciente. Sí. De tu existencia. Sí, o sea, puede... A menos que nos veamos como una conciencia colectiva o universal cósmica. Ajá, pero pues no, para esto no creo que sea el caso, ¿no? Y, pero si fuera así, o sea, ¿cómo vas a morir y olvidarme de toda materia? O sea, sí está implicando de alguna manera qué es lo que quisiera, ¿no? No está sugiriendo que así es. O sea, está sugiriendo o revelando que cree en algo más allá de la muerte, ¿no? Como simplemente decir, ¿sabes qué? Ya no existo en el terreno material. Entonces, o sea, explícitamente no podremos justificar eso, ¿no? Pero sí que es la creencia de este personaje. Pero no se atreve. Entonces no va a suceder. Ajá. Al menos hasta ahorita. Ok. ¿Por qué? ¿Qué crees que dice el siguiente párrafo? A ver, cuenta. Hay veces que no sé lo que me pasa. Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro.
Somos como gatos en celo. Somos una célula que explota. ¿Y esa no la paras? No, no la paras. No, 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 no. Ok. Hay veces que no sé lo que me pasa. ¿En qué condiciones pudiera ser eso posible? Ajá. Probablemente sigue ahí en sus sueños y solo están pasando cosas, pero pues, no sabe ni describirlas. Ok. Por cosas tan extrañas que estén sucediendo. Ok. Puede ser. Pero no sé si hubiera otro contexto en el cual pudiera también suceder, ¿no? Hay una condición en la que lo vi en Doctor House, pues, pero no significa que sea ficticio, o sea, me parece que sí era una condición real, en la que no puedes tú sentir, o sea, te puedes pinchar, te puedes golpear o así, y no tiene... Pero puedes estar consciente de que no lo estás sintiendo. Pero está sugiriendo que hay veces. No dice, nunca sé lo que me pasa, o sea, ahí sí ya podría directamente decir, pues está en coma o no sé, ¿verdad? O sea, puede tener que esa pudiera tal vez ser otra posibilidad. O sea, ¿por qué se enfrasca tanto en la parte de soñarle o describir todas estas cosas que en principio, pues, si tuvieras a la persona que está describiendo, pues no habría algo que le impidiera, ¿no? A menos que sí tuviera alguna condición, ¿no? Como un coma inducido. Ok. O sea, que de alguna manera, pues ya esté mezclada la realidad con sus sueños, ¿no? O sea, porque sí se supone que está... Pues me parece que sí podría ir por ahí por la parte del coma inducido, porque la siguiente línea dice, ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro. Ahí le metió un cóctel de cosas. Ok. ¿No? ¿No te parece? Es que ahí sí, hasta ese momento no sé a qué se refiere adentro, ¿no? Si dijera ya no puedo saber qué es lo que me pasa adentro, ahí ya sería dentro de su cuerpo, ¿no? Pero ¿adentro de qué? O sea, como que hasta este momento no... ¿Qué es lo que pasa adentro? O sea, no ha revelado suficiente información como para eso, ¿no? Pero, sí estaría un poco en contra de lo del coma inducido porque... o sea, ¿por qué desearías morir con esa otra persona, sabes? O sea, cuando dice hay veces que quisiera morir contigo, ¿o crees que exista la posibilidad de que se refiera, o sea, morir contigo, simplemente morir que estando en el mismo lugar que esa otra persona? Ajá. O sea, que tenga... Probablemente lo que le cause conflicto sea morir en soledad. Ajá, o sea, no lo había visto así. O sea, porque quisiera morir contigo no implicaría, o sea, que se mueran que dos se personas mueran los o dos, más juntas. ¿no? Como lo habíamos. Ajá. Entonces sí puede ser, o sea, se podría traducir. Hay veces que quisiera morir, pero no solo. Ajá. Le está pidiendo una eutanasia, güey. Bueno, puede ser, pero insisto, o sea, menciona tanto lo del sueño que sí, o sea, estaría pidiendo una eutanasia, pero sigue estando pues dormido, ¿no? En un coma o en un coma inducido, o sea, puede ser así. Y que por eso está insistiendo tanto en las cosas que de no estar en esa condición las podría realizar. O sea, porque pues sí, o sea, obviamente que está bien que quieras mucho a esa otra persona, pero o sea, está insistiendo demasiado, ¿no? Y por ejemplo, cuando dice, hay veces que hay veces que quisiera ahogarte en un grito, sonaría también esa desesperación o sea, de estar diciendo, o sea, estoy intentando gritar demasiado, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera pueden. Tanto. Se le subió el muerto.
Y le tienen que gritar groserías para, para que se le baje. Bueno, lo de la parálisis del sueño, ¿no? Estaba revisando que sí, es bastante común. Sí, o sea, al menos un 60 personas al menos un 60% de las personas han sufrido alguna vez, pues, este tipo de sensaciones, ¿no? Que me imaginé un meme ahí, políticamente incorrecto, ¿no? Pero según cómo le llames de parálisis del sueño, ¿no? Se te subió el muerto, pero bueno. No lo haremos. El punto es de que pudiera ser esta persona creyendo eso, ¿no? Que se le subió un muerto. Digo, si cree en la vida más allá de la muerte, pues ¿por qué no creería en que se le subió un muerto? En la muerte más acá de la vida. Ajá. Sí. O sea, mira. Ajá, dime. O sea, podrá ser supersticioso, pero no incongruente, ¿no? Sí, no necesariamente el flujo de las cosas tiene que ser unidireccional. También puede venir hacia acá. Pues se le llama parasomnia. No sabía. ¿Parasomnia? Sí. Yo tampoco. Sí, el parálisis. O sea, hay que hacer el meme, pero de Winnie Pooh, ¿no? O sea, que le llamas primero parálisis ya, con el Winnie Pooh elegante, formal. Ajá, a eso me refería, pues. Entonces ya tienes 3 niveles donde según lo que quieras así, decirle parasomnia, trastorno del parálisis del sueño, o se me subió el muerto. O ya al último, vas y chingas bájate de encima, fantasma, o una mamá así. Sí. A ver, la siguiente línea. Hay veces que quisiera morir contigo, esa ya estuvo. Y olvidarme de toda materia. Verga. No, ya estoy repitiendo la estrofa. Perdón, sí. ya, me regresé. Lo que sigue, ahora sí 100% real, no fake. Somos como gatos en celo. A ver, Suso. ¿Sabes cómo se comporta un gato en celo? No, pero quisiera primero tratar de entender si tuvieras alguna definición de celo que aportar en general, o sea, o solo los gatos están en celo, o es una cuestión de los animales, o realmente los seres humanos también lo están, o son los mamíferos, o sea, biológicamente que... digamos que nosotros somos un caso aparte, ya... Somos el centro del universo. Sí. Sí, güey, sí. Pero por convención social ya hemos dejado de lado la parte del celo. Pero antes de que me vaya como a la parte humana, pues sí me gustaría como hablar primero la parte del celo. Ajá. Digamos que es un rango de tiempo, una eventualidad que sucede, que se repite cada cierto tiempo, en el cual principalmente las hembras animales presentan ciertas características fisiológicas y de comportamiento para atraer pareja y así continuar con la reproducción. En animales, así en general. En animales, sí. Ok. Pero es algo entonces bioquímico, pues, porque yo empecé a visualizar como otro tipo de ritos de apareamiento como más estéticos, ¿no? Como un pavo real o así, ¿no? Es que la parte estética no se puede tiene que ver con la parte, no se puede desprender de la parte fisiológica. Ok. Pero, o sea, si nos vamos al caso del ejemplo de los gatos, digamos que las hembras, lo principal que te vas a dar cuenta es que están como más activas y están como moviéndose de un lado para el otro, se comienzan a frotar tanto con objetos como con las personas, maullan mucho. Ok.
y como que con una intensidad diferente. Y todo esto, la parte de la frotación es como para liberar feromonas. Y no solo la parte de la frotación, sino también la parte de orinar, güey. Orinan muchas cosas. Ya como que no solo en su caja de arena, si eres un dueño responsable y tienes su esquina con su cajita de arena, Ajá. como que no solo comienzan a orinar en su caja de arena, sino que también empiezan a buscar otros lugares para liberar feromonas. Ah, Y olfativamente llamar la atención de los machos. Ahora acústicamente la parte de los maullidos para también atraer a los machos. Y a ver, por aquí tenía un acordeoncito. ¿Has escuchado de la lordosis? no, 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 ni sé, no me llega nada a la mente. ¿Sabes qué es un lord? Pues en términos de memes de internet sí, pero no creo que... Es eso, güey. Es justo eso. A ver, pues cuéntanos. No, no es eso. Quería que dijeras algo. Pues es que no se me ocurre nada, o sea. Prácticamente es cuando las gatas comienzan a adquirir esta postura, Arqueada. sí, sexual. Ah, ok, no lo pensé así, O pero sea, cuando las acaricias y se comienzan a estirar, se arquean, levantan la cola como para dejar expuestos sus genitales para ya. la parte reproductiva. Ajá, y la palabra que dijiste que se me... Así se le llama a este comportamiento, lordosis. Lordosis. Pero aplica Sí. para los animales en general. O solo para creo que solo para los gatos, porque felinos. justo estamos hablando de gatos en celo. Felinos, quizá. Sí. Ya veo. Entonces, pero, Podría tener alguna o la mayoría de pues, estas características que acabo de mencionar, pero al entonces, decir que somos como gatos en celo. pero es que si dices que somos como gatos en celo, pues puede decir muchas cosas, y como somos dos personas orinando, paredes, ¿no? O sea, Ujú. también, o sea, me refiero a que ser un gato en celo, describiste que son muchas cosas, ¿no? O sea, en última instancia tiene que ver con la reproducción sexual, ¿no? Pero Sí. son muchas características. Entonces, como si lo quiso hacer como metáfora, pues está muy ambigua, ¿no? O sea, pensaría, ¿no? Que está muy ambigua. Bueno, Y, vayámonos a lo principal normalmente que percibimos ajá, cuando, ay, perdón, un gato está en celo. O que, sea, creo que nos iríamos más por los maullidos, o sea, que la comunicación de ven, aquí estoy, ok. y por la parte de la actividad, que los gatos y las hembras están como en Pero, los tejados y eso. pero cuando dices somos como gatos en celo, si tú dijiste que las gatas son las que están en celo, Sí, y los machos también. están receptivos a esas señales buscando a las hembras. Ah. Pero entonces un Por gato eso los macho machos se también está en pelean. celo o... Técnicamente no. Ok. Entonces sí, no, es que no sé si queda específico de que sea como, o sea, si se refiere a un gato macho y una gato hembra o gata, Ajá. o si se refiere a dos gatas, Ujú. o sea, no, Bueno, dice gates. gates. Ajá. No sé. Pero, sí pudiera ser, ¿no? Que se refiere a lo que dices, ¿no? Del maullido, Ujú. que sí es característico, ¿no? De ese tipo de comportamientos. Y luego, Y lo siguiente que menciona esa estrofa dice, somos una célula que explota. ¿Qué es una explosión, Alan, físicamente hablando? pues, al menos ya este tipo de términos sí se pueden definir un poco técnicos,
pero no, a diferencia de otros términos que hemos mencionado, no sea presión, temperatura, calor, que hay definiciones formales de qué significa. Segundo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? El segundo, hay una definición de un segundo, sí. ¿no? No, y también si es una unidad de medida, con mayor razón, ¿no? Es lo que más importa de definir, ¿no? Pero me refería a cantidades. Y en este caso la explosión no, al menos dentro de la física, quizá no haya una definición tan certera, pero sí lo puedes definir, por ejemplo, como una liberación brusca de energía, que el hecho de que sea brusca es porque produce un incremento rápido de la presión. Por eso digo que es un poco ambiguo, porque pues como físico lo primero que te tendría que decir es saber rápido con respecto a qué, ¿sabes? Sí. O sea, puede ser con respecto a la velocidad del sonido, por ejemplo, ¿no? O sea, que si hay una liberación brusca cuya velocidad de propagación supera la velocidad del sonido, como lo sería un tipo de aeronave, digamos, que alcanza este Mach o Mach, el factor que es el número de veces en el que supera la velocidad del sonido. ¿Estás familiarizado con esa unidad? ¿O No lo he usado nunca en mi vida cotidiana, pero gráficamente sí lo recuerdo ahí cuando van ahí bueno, pues así rápido. estos avioncitos y Sí. Ahí se ve como que... Pues así rápido, ¿no? O sea, el número Mach, o sea, o Mach, como sea que luego investigo de dónde proviene, ¿no? O el número M, así, es el uso coloquial de tener esta medida de velocidad relativa, que es el cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido. Entonces, si la velocidad del sonido es la que sea, ¿no? O sea, ahorita no recuerdo precisamente, pero bueno, ya estuve revisando que es del orden de 300 metros por segundo, ¿no? Es más, ¿no? Pero estoy redondeándolo para que sea más fácil la explicación. Si tuviera 600 metros por segundo, 600 entre 300 te da 2, entonces tendrías número de Mach o número de Mach 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también es un poco ahí, no está tan fácil, ¿no? Porque no es como que le vas a preguntar a un avión, oye, ¿qué velocidad traes? Para dividirla entre el sonido y ya, porque ten en cuenta que la velocidad del sonido varía con la temperatura. Porque otras variables termodinámicas como la densidad, pues la presión, etcétera, dependen de la temperatura, ¿no? Pero, o sea, un Mach o Mach 1 se define a 15 grados Celsius. Entonces, eso ya es concretamente 340.3 metros por segundo, o en kilómetros por hora, que en realidad creo que pues en nuestro día a día estamos más familiarizados con esa unidad, ¿no? En kilómetros por hora. Si vas en una autopista, pues a lo mejor vas a 100 kilómetros por hora o así, ¿no? Y a lo mejor ya es más fácil pensar que el Mach 1 es 1225 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, si tú vas a una carretera a 120, o sea, imagínate ir a 10 veces esa velocidad, apenas estarías yendo a la velocidad del sonido, a Mach 1. Okay. Entonces, una nave que vaya a Mach 2 va si definimos como aproximadamente 120 kilómetros por hora la velocidad a la que irías en una autopista, pues tendrías que ir Mach 2 20 veces a la velocidad que irías típicamente en una autopista, ¿no? O así. Creo que eso ya es más fácil de dimensionar, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya concretamente de una explosión, pues ya no hablamos de un objeto, pero esta explosión o esta liberación brusca de energía se puede llevar en un objeto. No tanto que sea un objeto, sino que
puedes pensar al objeto como el mismo aire, ¿no? Que está empujando, por ejemplo, ¿no? O a la onda de presión que va a generar. En ese sentido, lo que tienes que tomar en cuenta es la razón por la que la explosión lo asocias a algo que si algo explota, lo asocias como que algo sale de esa fuente, ¿no? Que en este caso, pues, es la energía, ¿no? Pero el hecho de que haya esa direccionalidad, o sea, de la fuente hacia afuera, implica que te está diciendo cuál es la diferencia de presión. O sea, que en lugar de la explosión tiene una presión más alta que afuera y por lo tanto hay una diferencia de presión y por lo tanto hay una fuerza. O sea, si tú sientes esa fuerza en una explosión, imagínate que por alguna razón pues estuviera cerca de una explosión, el impacto que tú sentirías te empujaría alejándote de la zona de la explosión. Eso sí, pues por películas o por lo que sea, tienes esa noción, ¿no? Sí, sí. Si sucediera al revés, que la diferencia de presión fuera menor con respecto a donde tú estás o cómo se propaga, te jalaría. Y hablaríamos no de una explosión, sino de una implosión. Entonces, hay muchas veces en los que cosas implosionan, pero como no lo tenemos en el vocabulario, pues la gente le dice, se explotó y ya, ¿no? Pero... explotó para adentro. Sí, explotó para adentro, ¿no? Sí, sería la forma en la que lo diría. Y sí, o sea, ya concretamente, lo primero que vas a determinar es esa variación en la presión. Ok. Y típicamente en una explosión también va asociado a un desprendimiento de luz, de calor y de gases, ¿no? El gas puede ser solamente el aire o puede ser o sea, más cuando es una explosión de naturaleza química, por ejemplo, ¿no? Y que luego de que sucede la explosión, en realidad siempre es luego, pero pues hay fenómenos tan rápidos que creemos que son simultáneos, pero en una explosión sí podemos decir que después de que sucede la explosión se acompaña de este estruendo, ¿no? O sea, porque tiene que ver con la presión, pues se escucha, ¿no? O sea, es un sonido a fin de cuentas. Entonces creo que hay ciertas definiciones que son hasta un poco redundantes porque, a ver, si desprende calor, el calor es energía. O sea, es un tipo de energía. O sea, ya hablé eso en varias ocasiones en su momento, ¿no? La luz, que es concretamente la porción visible del espectro electromagnético, pues también es energía. Y los gases, podrías decir que son, o por lo menos que tienen, o que van transportando la energía, ¿no? Por la energía cinética que pudieran tener. Entonces, sí es importante distinguir entre tipos de calor, pero a fin de cuentas generas un cambio brusco de energía, posiblemente mediante una reacción química o algún otro tipo de reacción, que los tiempos característicos en los que suceda y sean tal que sean por lo menos proporcionales a las del sonido, ¿no? Porque algo no podría explotar si mínimamente no puede generar un sonido audible. En el espacio las cosas no explotan. Es que en el espacio muy posiblemente, pues como no puedes propagar una onda de presión, ahí sí tendrías que ser muy cuidadoso en decir si una estrella explotó o no, ¿verdad? Pero el incremento brusco de la presión no necesariamente tiene que ser en el que se está propagando en ese caso, el de una estrella, sino que es posible también que implosione. Okay. O sea, depende mucho de la relación del equilibrio entre las fuerzas que empujan hacia afuera, por así decirlo, y las que jalan hacia adentro, ¿no? Las que empujan hacia afuera en una estrella como nuestro Sol, pues tiene que ver con las reacciones termonucleares que suceden. Pero la atracción gravitacional que tiene por su propia masa tiene o genera este equilibrio dinámico, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea ese balance,
según la masa de la estrella y sus características, pues puede ya sea explotar o implosionar. O sea, no podría afirmarte viendo una estrella o sabiendo sus características ahorita mismo qué caso es, pero lo que quiera transmitir es que hay al menos esta distinción, ¿no?, entre lo que explota para afuera y lo que explota para adentro, ¿no? A grandes rasgos. Ok. Pues y creo que... Perdón, nada más para terminar. Y lo que importa es que hay una transferencia de energía, ¿no? O sea, que el concepto de explosión es más amplio de lo que solemos pensar, ¿no? No es nada más ver fuego por una reacción química, ¿no? O sea, puede haber una explosión por muchas formas. Lo crucial nada más es que sea suficiente para generar un cambio violento en la presión. Y si la explosión sucede en un medio material como lo es en el aire, aparte de eso va a generar un frente de onda sonoro, ¿no? Vas a escuchar esa explosión. Pero si sucede en el espacio, pues sí habrá ese cambio de presión, pero no va a propagarse, ¿no? Si explota el sol, pues no lo vamos a escuchar, es lo que quiero decir. O sea, porque no se puede, ¿no? A pesar de que las películas de Star Wars insistan en lo contrario. Vamos a tirarle hate. Ándale. Es mejor Star Trek. Claro. Star Wars, como dijo Miguel Alcubierre, nada más es fantasía en el espacio. Sí. ¿Qué te iba a decir de respecto? Entonces, físicamente una célula no puede explotar. Bueno, pues depende. Pero lo que sí puede hacer es un evento que se le conoce como apoptosis. Sí. Y para hablar acerca de esto tenemos al narrador oficial de el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano. Así que él nos va a platicar de fuentes de expertos acerca de qué es la apoptosis. Ok. Nada más necesito conectarme con él. A ver. Creo que ya está esperando la llamada. Bueno. Sí, señor. Narrador, ¿nos puede platicar acerca de la apoptosis? Claro que sí, su solo apodo. Vamos a hablar acerca de la apoptosis. Bueno, explíquenos qué es eso. La palabra apoptosis deriva del latín y significa desprenderse o decaer, como las hojas de un árbol en otoño. De la misma manera que la hoja cae del árbol cuando está muerta, la apoptosis se refiere a un proceso conocido como la muerte celular programada. Es como si la célula reconociera que ha llegado su momento y terminase consigo misma. Cuando esto ocurre, se pone en marcha un complejo mecanismo de señalización bioquímica y proteínas que se activan para eliminar la célula sin crear demasiado alboroto a su alrededor. Esto ocurre a menudo durante el desarrollo, por ejemplo, durante el proceso de formación de una mano. Al principio, la mano parece más bien la de un pato con los dedos unidos por una fina membrana, pero entonces las células de estos tejidos membranosos entran en apoptosis y aparecen los dedos. En algunos casos, poco frecuentes, la apoptosis no ocurre y la persona nace con los dedos de los pies unidos por esta membrana. La apoptosis normalmente se da en células que han acometido su función en el cuerpo durante el tiempo suficiente y les toca renovarse, para dar lugar a otras células nuevas y jóvenes. Cuando esto no tiene lugar, aparece el cáncer. Las células se vuelven inmortales y no paran de proliferar. Por lo tanto, la apoptosis es un proceso normal y necesario, aunque un exceso de apoptosis también resulta un problema que da lugar a las llamadas enfermedades neurodegenerativas, donde las células que mueren antes de tiempo, estas células reciben mensajes desde algún lugar que no entendemos todavía, induciéndolas a destruirse. En un área concreta de la parte baja del cerebro, por ejemplo, esto causa la enfermedad de Parkinson. Ocurre lo mismo en la enfermedad de Huntington, la de Alzheimer, la de Lou Gehrig y en otras enfermedades neurodegenerativas. Pues muchas gracias, señor narrador.
por explicarnos esta definición y dar algunos ejemplos. ¿Cómo ves? Ya le voy a cortar. Adiós. Alan. Ok, hola, aquí estoy. Aquí sigo. Sí, bueno, la apoptosis es lo primero que llega a la mente de alguien, ¿no? Que escucha ese concepto, ¿no? Una célula que explota. Pero, digamos, viendo que la línea anterior se permite, pues, una metáfora de gatos en celo, pues quizá justamente la de somos una célula que explota también sea una metáfora, ¿no? Que sí directamente se refiere al mecanismo de apoptosis, pero me queda la duda de, digamos, si tuviera un microscopio y un nanobarómetro, por llamarle de alguna manera, o sea, tendría que yo saber cómo cambia la presión en la, ¿cómo se llama? La ¿membrana celular? No la membrana celular, bueno, lo que hay entre célula y célula, ¿qué es? ¿Cómo se llama la? O no hay nada entre célula y célula. Bueno, yo me lo imagino así como un medio acuoso o algún tipo de plasma, o no recuerdo cuál es el término, ¿no? Pero, o sea, las células no están pegadas como si fueran legos, ¿no? O sea, tienen un mecanismo, bueno, lo están hasta cierto punto, ¿no? O sea, ese no es el punto, ¿no? Me refiero a que se tendría que medir la variación de la presión para ver si... ¿Parénquima se llama? ¿Cómo? ¿Parénquima? No recuerdo, creo que sí. Bueno, el punto es ver cómo varía la presión en ese punto, ¿no? Si aumenta o disminuye y ver, pues, qué tan violento puede ser el cambio de este proceso, ¿no? O sea, qué tanta energía se libera o qué tanta energía se consume en la apoptosis. O sea, honestamente no lo sé, ¿verdad? O sea, como físico te diría, mira, tejido parenquimático. Si mi célula es mi sistema de estudio, si aproximo mi célula así cerrada como si fuera en un cubo, a mí lo que me interesa nada más es en un momento dado saber si la energía entra o si sale de ese cubo, ¿sí me explico? Durante de ese proceso. Entonces no es una reacción química, ¿no? Si fuera una reacción química, pues hablaría si es una reacción exotérmica o endotérmica. Pero este es un proceso fisiológico, ¿no? Biológico, natural, como ya lo explicó aquí el narrador, que físicamente también podrías asociarle eso, ¿no? Saber si hubo o no una transferencia de calor, porque me imagino que, tengo entendido, ¿no? Que pues cuando hace este proceso de autodestrucción, pues de alguna manera los desechos de esa célula pueden servir como nutrientes para las de alrededor, ¿no? Sí. O sea, son correcto. Como canibalismo celular, pues. Algo así. Sí. Algo así. Sí. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, pues sí se está transfiriendo energía de la célula que activó el mecanismo de apoptosis porque está emitiendo eso hacia afuera de esa célula, ¿no? Pero sí me gustaría ver como un análisis más físico de ese proceso. Porque si no... Sí, cuantificar eso. Porque de otra manera, pues no podría asegurar que explota, pero sería la única forma. Solo especulamos. Solo estoy especulando, ¿no? O educated guess, como le dicen ahí. Porque un científico no especula, ¿no? Tiene, ¿cómo sería la traducción? Está haciendo una adivinación educada, ¿no? Adivinación. Basada en la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que sí, ¿no? Hipoteticemos que efectivamente la célula es capaz de explotar. Pues me concentraría por qué se refiere a somos una célula que explota. Porque si dijera, tengo una célula que explota, pues tiene cáncer, o sea, no hay de otra, ¿no? O porque ya describió que sí hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo. El ejemplo, sí, la división de los dedos.
Y bueno, supongo que llegará al envejecimiento normal, pero es lo único con lo que conectaría, ¿no? Que directamente tuviera ya esa enfermedad. Ujú. Era una célula autoconsciente que O sea, todo este tiempo fue una célula formaba contándole a la parte otra. de un organismo mayor. Ok, como en un organismo unicelular, digo, pluricelular. No, ¿cuál es la división? O sea, Pluricelular y multicelular. no, pero no hay otra división en donde, ¿cómo decirlo? O sea, tú me contabas que hay especímenes que en realidad cada célula es el propio organismo. Justo como las esponjas, güey. Las esponjas ahí son un conjunto de organismos unicelulares, pero que se están agrupando para, entre comillas, hacer un individuo más complejo, más grande, en donde ciertos grupitos de células individuales trabajan como, de cierta forma, haciendo el trabajo de órganos y sistemas, pero no son específicamente o concretamente órganos y sistemas. Hay un puño cuando digo un puño me estoy refiriendo a cientos de miles, pero nada más lo estoy diciendo así para que sea más fácil hacer el ejercicio mental o la gimnasia cerebral, en donde un puño de células están trabajando para hacer la parte de, digamos, el sistema digestivo. Otro puño de células está trabajando para hacer la parte del sistema estructural, como la piel, ¿no? Y otro puño así, trabaja para hacer ciertas cosas, pero en realidad, sin problema, puedes dividir una esponja y se sigue multiplicando y dividiéndose justo por eso, porque no están unidos per se. Pero en el caso de la esponja, a pesar de que tengan una funcionalidad espacial, que creerías que sería un término posiblemente adecuado, o sea, decir, esta parte de la esponja hace esta función, ¿no? Y esta otra y así. Pero cada célula de ese organismo es igual, entre comillas, que la adyacente, digamos. Porque digo, como contexto, no necesariamente. Como contexto en lo que lo vas formulando, lo digo para la audiencia que, por ejemplo, las células de nuestro cuerpo o de otros organismos más complejos se especializan, ¿no? O sea, las células tienen una diferenciación con respecto a las células epiteliales, con respecto a las células, no sé, ya se me acabó mi base de datos, nombres de listas de células. Y las demás. Sí, no necesariamente, depende mucho de la especie de lo que estemos hablando, porque también está el caso con las medusas. Ok. Las medusas, también hay algunos casos en donde pasa algo así, en donde los tentáculos son un cierto tipo de células especializadas que sí fueron como por la parte más de la urticación. No sé si sea la palabra adecuada. Que son como que tienen estos aguijones, entre comillas, que se dedican a capturar ahí como que se les vayan pegando sus presas. Pero también ahí están las otras células que se especializaron a formar como una parte, ¿cómo sería el adjetivo? Hay un tipo de medusa que se le conoce como, les dicen malaguas, que están prácticamente una estructura que flota sobre la superficie, está hueca, pero la parte de los tentáculos sí está por debajo de la superficie y eso es lo que va capturando como el alimento. Entonces, como que sí se van especializando en diferentes estructuras y de diferentes funcionalidades. Pero a nivel celular, o sea, mi pregunta era concretamente esa, ¿no? Si yo agarro una célula random de ese espécimen y otra célula random de ese espécimen y las pongo bajo el microscopio, ¿se ven diferentes? Porque te entiendo que partes del macroorganismo se organicen de tal manera que
morfológicamente hablando tengan hasta una estructura diferente y por lo tanto una función diferente o etcétera, ¿no? Son iguales. O sea, no hay esa diferenciación con respecto, como por ejemplo en el ser humano. O sea, si yo pongo una neurona y yo pongo una célula de la piel, ahí sí son diferentes. Sí. Eso está muy interesante, ¿no? O sea, cómo células iguales tengan... Me recuerda a un experimento, entre comillas, ¿no? Experimento en el sentido de una experiencia fenomenológica controlada, ¿no? Así es lo que le podríamos decir. Que haz de cuenta que a partir de unidades programables tipo Arduino o un microcontrolador o así, o sea, una persona tenía como hexágonos con LEDs y haz de cuenta que estos hexágonos tenían tanto un LED que es para emitir pues luz y un fotorreceptor que pues autoexplicativamente para recibir fotones, ¿no? Recibir luz. Entonces haz de cuenta que tenía una simple instrucción de que si la intensidad de luz, no recuerdo exactamente cuál era, pero te voy a describir una posibilidad, ¿no? Que si la intensidad de luz que veía alrededor pasaba de un cierto umbral, encendiera su luz por cierta cantidad de tiempo proporcional a la cantidad de luz que tiene alrededor. O sea, traducido ya en más coloquial, si tú ponías una de estas como celdas hexagonales cerca de un foco y a una distancia o al doble de distancia iba a permanecer encendido su LED el doble de tiempo, ¿no? Y como va a seguir estando a la misma distancia del foco que le dio esa luz, va a volver a encenderse durante ese intervalo de tiempo. Entonces, la que está a distancia 1, no a la 2, va a cambiar de estado dos veces mientras que el otro solo con uno, respecto, ¿no? a Entonces, hasta ahí creo que sí me di a entender y se puede visualizar. Pues lo interesante era que programándole algo así súper sencillo, ponía un buen de, ya no cerca de un foco, sino un buen de estas celdas hexagonales juntas. Y lo que encontraba era que no importaba la configuración en la que lo pusiera, pasaba un cierto tiempo en el cual terminaban sincronizándose. Okay. Y todas las celdas terminaban encendiéndose y apagándose al mismo tiempo. O sea, por un instante. Por un intervalo de tiempo definido. Pero todas terminaban siendo sincronizadas. Entonces era como no es una demostración de nada si quieres, ¿no? O sea, pero así como el juego de la vida de Conwell, que programando ciertas reglas básicas de que una celda ponía su estado como vivo o muerto, dependiendo de si las adyacentes eran vivas o muertas o así. O sea, el punto era reflexionar sobre que a nivel de unidad tú podías implementar reglas extremadamente básicas, una línea de código, y generar comportamientos colectivos emergentes muy complejos. Entonces, pues primero da como una impresión de cómo es posible que una unidad como una célula, no distinguiéndose de las demás, con las mismas instrucciones, tendrán, o ahí no sé, tú dime, ¿no? O sea, se supone que tienen el mismo ADN o no, o lo comparten prácticamente el 99.99%, porque pues es de la misma especie, pero sí puedo imaginarme que en el ADN haya instrucciones súper básicas que como unidad tú no puedas explicar cómo va a ser el organismo a nivel pluricelular. Eso en matemáticas y en física se le conoce como indeterminabilidad. O sea, que a partir de las reglas físicas y un estado inicial de un sistema es imposible predecir, no por una cuestión cuántica o de poder de cómputo, no, sino de cuántas combinaciones pueden surgir a partir de esas reglas, que el sistema se vuelve indeterminable. Entonces,
Está súper exótico, ¿no? Digo, o sea, a mí me parece súper exótico. O sea, pensar que células muy parecidas y pegadas puedan operar como un macroorganismo sin realmente llegar a hacerlo, ¿no? Porque no hay una especialización de sus células. Pues es como si nos viéramos, ¿no? Como personas, como unidades ahora de un país, por ejemplo, ¿no? Ándale, entonces eso es lo siguiente que iba a mencionar, regresando a la canción ahora sí. Si pudiera también en su misma analogía pensarse como, o sea, como individuo, verse como la célula de una sociedad. Uh-huh. Y si está pensando, o sea, si está reflexionando sobre la muerte y todo, si pudiera pensar como de que literalmente se ve a sí mismo no solamente muriendo, sino explotando, ¿no? O sea, generando algún tipo de reacción a sus células adyacentes, que pues seguramente serán sus familiares o amigos, ¿no? O la persona con la que dice que no quiere morir, ¿cómo? Que dice, quiero morir contigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que son deseos que se contraponen, porque al mismo tiempo estaría diciendo que quiere tener cerca a esas personas, pero es consciente de que esa cercanía les puede provocar un daño, ¿no? Uh-huh. O sea, que les va a contagiar no, lo que sea. Pues no lo había visto pues, así, puede ser, pero... Y por eso ya no está pensando en morir para evitar seguir propagando lo que sea. Sí, también pues. Es que lo que arruina el análisis, en mi opinión, es que meta explícitamente esas metáforas. Porque, pues, ¿cómo va a ser un gato en celo, no? ¿Cómo va a ser una célula que explota? O sea, ahí ya lo demás sí se podía interpretar más o menos, pero ahí fue como que somos una célula que explota. Y luego menciona, ya casi para... Pues ya lo último, solo dice, y esa no la paras, no la paras, no. Y ya, con eso termina la canción, la letra de la canción. Pues si es parte de la apoptosis, si ya está todo programado desde el inicio. Porque pues sí, como que no enfatizamos tanto ese hecho, ¿no? O sea... nacido para morir. Bueno, deja tú que nacido para morir, ¿no? Sino que ya está... es que creo que aquí la acepción de programada puede diferir, porque pues como programador, o sea, programar sí tiene que ver con establecer instrucciones, ¿no? Pero creo que coloquialmente, y estaba reflexionando recientemente al respecto, cuando una persona cualquiera dice programé o programar, normalmente se refieren a establecer una fecha, ¿no? Cronometrar. O sea, ajá. Entonces, en lugar lo usan como, sí, o sea, establecer una fecha en el que un evento va a ocurrir. Entonces, ajá, yo desconozco si cuando los biólogos celulares usan la palabra se refieren a que está programada su muerte, yo no puedo concluir si se refieren a la acepción en el sentido de que en el ADN están sus instrucciones para realizar eso en un intervalo ambiguo de tiempo, o si por el contrario está programado en el sentido de que hay un intervalo con un rango de tolerancia en el cual una vez una célula que nace deba morir, ¿no? No me queda claro, pues, o sea, tendría que adentrarme más al tema para saber eso, ¿no? O no estás de acuerdo conmigo, que no es del todo... No es del todo concreto y específico. Ajá. Fuera del área... Sí, o sea, se tiene que entender... La informática. Exacto, o sea, se tiene que entender en su contexto, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, como yo no soy biólogo celular, no me atrevo a decir, entiendo a qué se refiere, ¿no? Porque incluso puede ser otra acepción distinta. Sí, como multiplicar células en biología. Ajá, entonces pues si tú le dices a un matemático, oye, ¿sabes multiplicar células? Claro. Y
Dividir, claro. Y pues resulta que no. Pues ojalá Ay, algún citólogo que nos esté escuchando y no son las personas que saben citar con APA, ¿no? o ojalá algún Saúl Hernández Lo vamos a robar, vas a ver. nos pueda Dije aclarar a robar, esta dije, situación. porque creo que pegué mucho las Sí, a robar. A No, robar. robar, no lo vamos a. Ay, no. Sí. Concluimos con que, Alan, esta persona se siente como una unidad de un ente mayor. Sí, yo me inclino a pensar eso, o sea, que posiblemente tenga algún tipo ya de enfermedad y que posiblemente por su ideología, a lo mejor hasta política, sí se vea como una unidad dentro de un todo, ¿no? Y que de alguna manera, cuando llega a esas metáforas al final, se está refiriendo quizá a ese hecho, ¿no? De que ya llegó su momento y que asimila. Y que ¿crees que él considere que para ese todo o esa entidad de la que forma parte sea benéfico que él decida no acercarse a los demás y morir? No sé si sería por un tema de ser o no contagioso. Yo lo estaba Solo dije benéfico. Bueno, sí. De lo que describe la canción, es que creo que lo ve más como en un tema de que independientemente de si sea benéfico o no, es algo que tiene que pasar, ¿no? O sea, que está programado. O sea, siento que el hecho de que use esas metáforas da como sugiere su nivel de entendimiento de que no solamente es parte de la vida, sino de que, como tú lo dijiste, o sea, nacimos para morir. O sea, ya está establecido desde un inicio que así tiene que ser. Y el hecho de que se vea como una célula o que esté diciéndole o sea, puede incluso estarle diciendo a sus seres queridos que sí expresa humanamente que quiere estar cerca de sus seres queridos cuando se vaya. Puede ser que a manera de consolación les esté diciendo, o sea, oye, o sea, me voy yo como célula, pero tú sigues siendo parte de este organismo, o sea, como regresándole lo macro para que sea menos sufrimiento para sus allegados, ¿no? Allegados. Ajá. Entonces yo creo que a eso se puede referir. Y si cuando dice somos como gatos en celo, si la analogía siguiente es verse como una célula, pues puede imagínate ver a la sociedad tal cual como un organismo, pues pensar en que pues aquí ya su analogía se quebra por lo que decías, ¿no? De que cómo se reproducen las células, ¿no? No es como que un par de células tienen otra, o muchas, o ninguna, ¿no? Por eso no dice somos como células en reproducción. O sea, dice. Bueno, tampoco dice reproducción sexual o asexual. Tampoco, ¿no? O sea, tampoco dice somos como el zacate del campo. O sea. Bueno, pero disculpa que yo no tenga, que no te maneje latín para saber cuál es el nombre científico del pasto silvestre o qué sería, no sé. No, pues yo tampoco. Bueno. Pero me dio risa. Bueno, no lo vi venir. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que puede ser una combinación entre estar enfermo, no necesariamente de cáncer, insisto, porque dice somos una célula, no dice tengo células que explotan, ¿no? O sea, puede estar enfermo de lo que sea, pero ya de manera terminal, una combinación entre tener estados de comas inducidos que pudieran prolongar los sueños recurrentes que tiene, que ha estado soñando tanto que ya domina que ya se afilió a la secta del sueño lucidismo y en ese momento final, en lugar de causarles más problemas o dolor a sus allegados, uno o más allegados, pues
trata de usar metáforas que puedan entender, ¿no? Decirle, mira, ya me voy, pero tú no, y sigues siendo parte de este organismo, ¿no? Y explotaré yo como organismo, pero mi energía, o sea, eso, la muerte... Como unidad. Ajá, y sí puede ser una explosión en el sentido, pues, que sí resulta violento, ¿no? El hecho de que pases de estar vivo a muerto, ¿no? O sea, al menos para justamente las células, que serían los otros individuos, las otras personas, tus familiares o amigos, por ejemplo. Entonces sí pudiera ser eso, ¿no? Como somos una célula que explota, ¿no? No solamente completamente de acuerdo. No solo nos morimos, sino afectamos a nuestro entorno inmediato. Uh-huh. Pero somos una célula. O sea, siento que hasta podría ser así, ¿no? Pero somos como gatos en celo, pero somos una célula que explota, pudiera ser, ¿no? O de por más que nos reproducimos como si no hubiera mañana, desde el momento en que nos reproducimos está ya escrito que debemos morir, ¿no? Entonces yo creo que usa esas analogías porque pues no está diciendo nos vemos en el más allá o así, ¿no? O sea, no está diciendo a dónde van los muertos. Ajá, que pues eso será ya estás haciendo muchos spoilers, eso. Pero bueno, y no, bueno, son propuestas, nada más. ¿Y cuál sería tu conclusión? Y ya nos despedimos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno. Está consciente de que pues de manera individual la unión de diferentes personas sí se puede considerar o se puede ver como una entidad mayor, y pues que no necesariamente trabajando en equipo, pero pues sí trabajando de una forma organizada. Ajá. Se beneficia toda esa individualidad pues que está junta. Ajá. Y bueno, y que en el beneficio no hay ¿cómo decirlo? Malicia, ¿no? O sea, ajá, es como decir, inevitablemente al ser células de este organismo, mi muerte te va a beneficiar. O sea, en última instancia, sí, los recursos que yo pude haber tenido los va a tener alguien más, ¿no? Entonces creo que está haciendo como está dándole a sus cercanos la posibilidad de cerrar ese círculo, ¿no? Sí. Sí, donen órganos. Ahora, pues queda abierto de qué murió, ¿no? Y de dónde, y qué tal si murió en la sala de un hospital a las 9:43 en el verano del 56. Ah, no, ese fue un nacimiento, olvídalo. Ya. En los años 1600. No, es la del gran varón. En el verano del 56 nació Simón. Pero al final de la canción se muere, ¿no? Género. Y spoiler. No sé, güey. Bueno, todos nos morimos, como murió este capítulo. Va. Nos vemos la siguiente semana, gente. Pásenla chido, coméntenos por favor qué les pareció. Citólogos y gente que sepa de explosiones ahí, si algo lo dijimos mal, corríjanos, o si nos faltó información para desarrollarlo más, pues apóyenos por ahí comentando. Alan, ¿quieres decir algunas otras palabras antes de despedirnos? Eso es todo. Gracias por escucharnos. Suscríbanse en las plataformas en las que nos estén escuchando, interactúen con nosotros para seguir mejorando y nos escuchamos en la siguiente ocasión. Chao, banda, nos vemos. Bye, bye.